Bienvenidos a esta nueva entrevista de Nicole Rodríguez. Hoy ustedes ya la están viendo en pantalla, la invitada ilustre de hoy, a Vanessa Kaiser, directora de Esfera Pública. Ella es doctorado en Filosofía de la Universidad Católica, también en Ciencias Políticas. Ella tiene su propio canal y tuvo la amabilidad de estar hoy en la entrevista de Nicole Rodríguez para poder tratar un tema que nos confunde, que hay un fondo que no lo entendemos bien y que tiene que ver con la ESI, que es la educación sexual integral, junto con esto de las operaciones o de las terapias para cambio de género sustentado en la disforia de género. Me parece que ambas situaciones van unidas, no solamente tienen que ver con la ciencia. Hubo un informe que lo voy a hablar, pero antes necesito hacer algunos saludos. Vanessa, igual te aprovecho de decir bienvenida al programa, Vanessa. Muchas gracias. ¿Ah? Gracias, Nicole, muchas gracias por invitarme. Un cariñoso saludo a todos los que nos ven. Sí, les recuerdo, Patreon, la manera que tenemos de seguir vivos y de seguir sustentándonos, gracias al aporte que ustedes hacen mensualmente. Lo que puedan. Ahí ustedes ponen el monto y también lo importante es seguir llamando a gente que pueda aportar y que ellos mismos puedan seguir motivando a algunas personas a que se sumen a la entrevista de Nicole Rodríguez. El mail del programa, nicolperiodistachile@gmail.com. Allí nos comunicamos de todas maneras. Quizás debería decir la incomunicación, porque la cantidad de mails que tengo, la cantidad de comentarios, preguntas, no damos abasto, somos muy poquitos. Yo tampoco doy abasto. No se enojen, hay mails que ya se me fueron quedando muy atrás. No tengo cómo, lo siento mucho, pero estamos tratando de hacerlo. Comienzo con uno de nuestros auspiciadores, Oxibiota, esta fórmula maravillosa, tecnología. Oxibiota, ¿qué es lo que hace? Oxibiota elimina los malos olores de raíz. Con estos sobrecitos, usted los diluye en agua, va a salir una suspensión y eso usted lo vierte sobre el lugar que está saliendo el mal olor. ¿Dónde sale el mal olor? Alcantarillas, cocina, baño, incluso jardines también puede ser utilizado. No se preocupe porque aquí en el sobre de Oxibiota sale todas las instrucciones de cómo utilizarlo o cuánta cantidad de agua o incluso cuántos días usted debe esperar para poder volver a utilizarlo. Oxibiota es seguro, ecológico, desarrollado en Estados Unidos y además porque hubo un cambio de nombre, porque efectivamente hubo un cambio de laboratorio para poder reforzar la fórmula. www.oxibiota.cl, ahí usted compra el producto. También quiero recordarles una marca, una empresa, no marca espectacular, Urantiacos, esta empresa de tecnología, de desarrollo de software, esta empresa digital, que lo único que va a hacer es solucionarle la vida y darle un impulso a su institución, ya sea una empresa o institución educativa. ¿Por qué lo pongo aparte? Porque ellos han trabajado con las universidades más importantes de este país. Lo pueden ver en www.urantiacos.cl y ver los software que han desarrollado para las universidades, y ahí también ve el resto de las empresas. ¿Qué es lo que hacen? Desarrollo de software a medida, hosting, Moodle, diseño y desarrollo web, también estrategia digital y posicionamiento web, todo lo que implica también el marketing digital. A veces uno necesita un software para ciertos datos, para tener inmediatamente la consolidación de cierto tipo de información que no es la misma información que necesita la empresa al lado. Bueno, usted con Urantiacos póngase en contacto y haga ese impulso que necesita su empresa y que lo tiene pendiente. ¿Cómo lo hago? www.urantiacos.cl o consultas@urantiacos.cl. También ahí en la pantalla aparece el WhatsApp de la empresa. Nos vamos de inmediato, Vanessa, con el tema. Voy a hacer una... Solamente una Sí. interrupción, porque Oxibiota, tú lo mencionaste y yo no pude dejar de pensar en la moneda. Necesitan importar grandes cantidades para la moneda, yo encuentro, ¿no? No, 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 para Porque, nada. porque si hay un lugar de donde sale mal olor, es de la moneda. Entonces,
deberíamos de recomendarle Siriota a quienes están gobernando. No sé, Bueno, se me pasó por la cabeza mientras hablaba, porque un muy buen producto, pero claro, uno no deja de hacer, ¿has visto esa frase de Shakespeare que dice, algo huele mal, ¿no? En Dinamarca, algo huele en mal la en obra de Shakespeare. Dinamarca. Bueno, debe ser que Sí, el edificio es muy antiguo, aunque no creo, pero bueno. Eh, claro. ¿Cuál es el tema, Vanessa, con la agenda de género mezclado con las ESI, que son la educación sexual integral, y con esto que ahora está recién levantándose en Chile, que tiene que ver con las operaciones de cambio de género, con las terapias hormonales, producto de diagnóstico de transfobia de género, en la cual en Inglaterra se prohibieron después de un informe, yo sé que lo viene analizando hace tiempo, pero el que se hizo conocido el informe CAS de una pediatra que decía que no hay evidencia científica, sugería suspenderla, sugería también evaluar como política pública, no solamente por la falta de diagnóstico o de evidencia, sino que también por las consecuencias posteriores que tiene esta enfermedad. Saltó en Chile el tema, Salud advirtió que lo estaban evaluando, convocó a una mesa de expertos para reevaluar estas terapias hormonales para cambio de sexo y luego hizo una recomendación de suspender estas terapias mientras la mesa experta evaluaba las informaciones que se tienen de lo que está pasando en Chile. Yo creo que hay varios niveles acá y me gustaría entenderlo. El otro día, y perdona que me alargue, Vanessa, porque la gente se confunde. El otro día en una discusión de sobremesa decía, bueno, pero la disforia de género es una realidad, ¿por qué hay que negarlo? Y otro decía, bueno, pero es que acá hay una agenda política que se mezcla. ¿Cómo podemos aterrizar este tema, Vanessa? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es hacernos cargo de que efectivamente existe tal cosa como disforia de sexo, más que de género, porque el concepto de género justamente es lo que ha sido prohibido en la educación en Gran Bretaña. Todo parte de una concepción del ser humano, que es que la extrema izquierda, la nueva izquierda, el progresismo que surge de las cenizas de la caída del muro de Berlín, nos empieza a instalar a través de la academia para que nosotros, porque si nosotros pensamos que somos todos malos, malas personas, entonces tenemos que tener unas leyes muy duras, draconianas, ¿no es cierto? Ahora, si pensamos que somos todos ángeles, aquí estoy con la discusión del federalista, entonces no necesitamos ni leyes, ¿verdad? Porque nadie le va a hacer el mal a nadie. Bueno, si tú piensas que eres un ser, que tú eres una persona espiritual, entonces de ahí se siguen consecuencias como, por ejemplo, pensemos por espíritu-mente, que la Nicole vale por su esfuerzo, su mérito, lo que estudia, lo buena persona que es, aspectos del ser que son metafísicos, que tú no puedes tocar, operar, etcétera, ¿no es cierto? Ahora, cuando yo te digo que la ESI, que tiene a la base esta ideología de género, que supone la existencia de un género, te dice que somos sujetos sexuales, de ahí se sigue que todo el énfasis cultural va a ir a los genitales. Entonces tú tienes que tener leyes de cuotas por penes y vaginas distribuyendo, como lo hacía el segundo proyecto constitucional, en Claro. todos los cargos de la sociedad, mandataba al Estado el artículo 2.2 a distribuir por sexo, por genitales los cargos. ¿Pero de dónde viene eso? Si nosotros siempre hemos sabido que seas mujer o seas hombre, lo importante es que seas el mejor médico para operar a mi hijo, no que tengas tal o cual genital entre las piernas. Pero luego, como además el término mujer ya está deconstruido, tú no puedes decir lo que es una mujer. Los invito a ver el documental What is a Woman. Entonces, ¿qué es lo que es una mujer? Mujer es aquel que se autopercibe mujer. Entonces, ni siquiera te quedas ahí, sino que vas a una destrucción absoluta de nuestra... ¿Se entiende que así no se puede vivir? ¿Se entiende que si tú tienes 112 géneros reconocidos por la ONU, cómo lo haces cuando empiezas a distribuir por cuotas? Entonces, este es un proyecto de deconstrucción de la civilización occidental que está armado que toman desde como fuente, desde Rousseau con el contrato social, pero los grandes filósofos de esto, y esto se impulsa a través de las universidades, son Foucault, Deleuze y Guattari, Laclau, psicólogos también, etcétera. Entonces se meten en una concepción antropológica del ser humano que
es la de el señor Freud, que Freud dice que las guaguas son perversos polimorfos, es decir, que sienten deseo sexual por sus padres, ¿ya? Y de ahí que cuando tú crees eso, está súper bien que una guagua de 3 años se pueda cambiar el sexo registral e incluso, como dice Deleuze y Guattari, en el Antiedipo, tener sexo con sus padres. Vanessa, tú mencionaste los 3 años porque entiendo que el gobierno de Gabriel Boric disminuyó la edad a 3 años para comenzar el cambio de género, no necesariamente con una operación, sino más bien con estas terapias de suspensión. A los 3 años no comienza la terapia, pero empieza todo un proceso de acompañamiento para hacer ese cambio. Por eso El cambio de también, sexo registral se llama. Es exacto. decir, que un niño a los 3 años que está chupando chupete, que no entiende ni siquiera que vivimos en un planeta que es redondo, por ejemplo, una cosa así simple, puede decir de sí mismo, no, yo nací en el cuerpo equivocado. Es muy difícil comprenderlo y también es muy difícil que tenga, además, no solamente el apoyo de ciertas minorías, sino que también de nuestro sistema parlamentario donde hay que legislar y hay que aprobar, hay que debatir, ¿no es cierto? Y pareciera ser que a veces hay cierta ingenuidad en la manera en que se trata este tema. Es algo que te quiero preguntar, porque en el nombre de la no discriminación, en el nombre de la aceptación y también de la aceptación de que existe la disforia de género, me parece que hay poca energía, hay poco conocimiento de que esto ya se pasó hacia otro lado, es decir, con otros objetivos, que no tiene que ver con la discriminación, no tiene que ver con aceptar las diferencias del ser humano, sino que más bien hay un objetivo que me gustaría que me lo explicaras, porque son situaciones que uno dice, bueno, ¿cómo puede estar tan bien pensado todo esto? ¿Cómo puede haber una maquinación, si se puede decir así, una estrategia tan bien diseñada y que ha estado dando resultados? Claro, puede, porque hagámoslo con una entrada simple. Si yo soy el gobierno de Gran Bretaña, tengo la grande con los cabros, porque el nivel de aumento, cuando tú ideologizas a una persona con esto, pon con los nazis, si esto es súper simple, esto es ideología. Lo dice el mismo Papa, digamos, que dice que aquí hay colonizaciones ideológicas. Luego no se atreve a hablar de ideología de género, habla de teoría, que hay una diferencia muy grande, porque la ideología son ideas que se revisten de ciencia o de filosofía. El nazi nunca tuvo un tema, el alemán nunca tuvo un tema con los judíos. Los judíos fueron en masa a pelear por Alemania la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿cómo pasa que de repente tú crees que el otro es una raza inferior? ¿De dónde sacaste esa cuestión? Y que por lo tanto tiene que ser asesinado y exterminado. Pero ¿de dónde se te ocurrió una cosa así? Lavado de cerebro, pues. Porque la mayor parte de la gente no está pensando. Imagínate que va a pensar un niño. Imagínate que es el momento más débil y frágil de su vida. Los niños son para ser cuidados de estas ideologías, no son para ser expuestos. Entonces tú te preguntas, ¿cómo es posible que esto esté tan armado? Porque los señores en Inglaterra, los señores en Dinamarca, donde también echaron para atrás este tema, los señores en Suecia, donde también echaron para atrás este tema, no quieren decirle a la gente por qué levantaron este tema. No quieren contarla firme. Cuando un gobierno avanza una ideología, y esta ideología es equivalente al nacionalsocialismo y al comunismo, es decir, el comunista que veía a un rico y decía, dice al tiro el explotador, tiene que morirse hasta una casta moribunda porque tenemos que llegar al final de... Imagínate la cantidad de tonterías que puede el ser humano llegar a creer. Como que, por ejemplo, nació en un cuerpo equivocado. Y eso es distinto de los desórdenes que provoca, digamos, el hecho de no sentirse a gusto en su cuerpo por el motivo del sexo. Porque, perdóname que te diga, pero si yo le pregunto aquí a todos los que nos están viendo, ¿quién se ha sentido súper feliz y pleno con su cuerpo toda su vida? Y yo te puedo asegurar que el 90% en algún momento hemos tenido un problema, que estamos muy gordos, muy flacos, que somos muy altos, muy chicos, etcétera. ¿Ok? Claro, pero la Entonces, ¿cuál es el diferencia es que punto? cuando estás todo el tiempo preguntándoselo a niños y adolescentes que ni siquiera conocen este cuerpo que está cambiando, aumenta la gravedad y aumenta la insatisfacción. Exactamente. Imagínate que el programa Crece con Orgullo en Chile, que se origina bajo el alero de la ley 21.120 y reconoce y entrega protección a identidad de género, pasó en 2023 de atender a 1.202 Sí, menores a 2024 un aumento a 2.940. Estamos hablando de más del doble. Lo mismo pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos, si tú miras el corte entre 2017 y 2022, respecto del corte entre 2006 y 2016,
tienes un aumento del 60%. Porque tú puedes a un pueblo entero, como el alemán, enseñarle en pocos años, adoctrinarlo con ideas que son absurdas, absurdas, porque estaban muy débiles producto de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, ¿ok? Era un pueblo devastado. ¿Y cómo está un niño de 3 años? Frente a alguien que le dice, ¿tú te puedes imaginar lo que es que a ti te digan, ¿estás segura que naciste en el cuerpo que te corresponde a los 3 años? ¿Te puedes imaginar lo que es a un niño tratar de dar respuesta a esa pregunta? ¿Te das cuenta de la manipulación que se hace de los niños? ¿Cómo? Es que aquí tienen que pararse todo. Entonces, claro, sí, los señores en Inglaterra dicen, ellos prohibieron el concepto género. Lo prohibieron, no hay más educación de género, no existe más. Entonces tú por mientras firmas una Agenda 2030, impuesta por gente que ninguno de nosotros eligió, que los títulos son muy bonitos, excepto el 10 de la igualdad y la igualdad y la igualdad, que es puro socialismo, pero después en la bajada tú tienes el ODS número 1, pretende acabar la pobreza con ideología de género, lo dice así tal cual. ¿Por qué será? Ah, porque parece que la mayor parte de la gente que hace las transiciones queda estéril, ¿no? Mira tú. El ODS número 5 tiene por título enseñar la ideología de género. Y el ODS número 4 es el ODS de la educación. Y la educación, ese ODS, el de la educación, Nicole, que también tiene la educación con ideología de género, es decir, está en 3 ODS. ¿Sabes quién es el presidente del ODS número 4? De educación, la educación mundial para la ciudadanía mundial, donde no van a haber estados-naciones. ¿Sabes quién es el presidente? El señor Gabriel Boric. ¿Qué te parece lo serio que es la Agenda 2030? Vanessa, mucha gente dice, bueno, pero estas es como las teorías de la conspiración, ¿ves? Siempre está esta gente conspiranoica. Em, ¿Desde dónde nace el poder para poder implementar esta idea en las universidades, en los colegios y a la vez estar con la ciencia? ¿Quién se concertó en una sala y dijo, vamos a hacer esto porque así desconstruimos al ser humano y en la medida en que lo vamos desconstruyendo va perdiendo poder, ¿no es cierto? Y libertad también. ¿Desde dónde nace? ¿Cómo es esto que pareciera ser el plan perfecto si fuera una película? No, lo que pasa aquí es que es como que tú dijeras, por ejemplo, ahora eh, está la Nicole, está la Vanessa, está Agustín Laje, está Nicolás Márquez, hoy hay un Milei, hoy hay un Axel Kaiser, un Johannes Kaiser, mira, y de repente en 10 años más, suponte tú, el 90% del mapa es libertario. ¿Cómo se concertaron? ¿Cómo surgieron? ¿Se pusieron de acuerdo para hacer un plan? No, porque esto es materia viva. Por lo tanto, uno no puede intentar observar una causa específica en términos de nos juntamos a hacer un plan. ¿Qué es lo que va pasando? Cae la Unión Soviética, cae el muro de Berlín. ¿Y qué pasa con los comunistas? Que eran uno de los polos más importantes. No se quedan sin pega, nadie los va a elegir porque con el triunfo de la democracia y el capitalismo, ¿quién quiere comunismo? Dejaron la grande en todas partes por donde pasaron. China estaba hecha añicos, no tenía por dónde ver la luz, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que ellos dijeron? Siendo marxistas, porque uno lo que tiene que entender acá es que ellos tienen una religión. Esto es como que tú dijese, bueno, ¿qué tienen en común la Nicola, Vanessa, Johannes, Agustín Laje, esto y el otro? La libertad, la defensa de la libertad. Entonces, no es que nosotros ya venimos con el chip, ¿sí? Y somos muchos los que venimos con ese chip. Pero ellos vienen con el otro chip, con el chip de que desde, yo te digo que tengo ahí el libro de Lenin, de Engels, con Marx, El origen de la familia. Ellos ya, Engels ya escribió que había que destruir la familia para destruir el cristianismo. El marxismo está intensamente comprometido con la causa de destruir al cristianismo. Entonces, ¿cómo tú destruyes al cristianismo? La base del cristianismo es la familia tradicional. Y lo dicen ahí. ¿Y cómo destruyes la familia tradicional? Bueno, con Sodoma y Gomorra, fomentando todo lo que tenga que ver con la genitalización de la vida. Por eso Deleuze y Guattari avanzan lo del incesto, lo de la pedofilia, por eso hemos visto a la Irene Montero, ministra de Igualdad, diciendo que los niños tienen derecho a elegir con qué adulto quieren tener sexo, etcétera, porque está genitalizándolo todo porque es la manera de destruir la familia, porque es la manera de destruir el cristianismo. El verdadero enemigo del marxismo
es el cristianismo, ¿ok? Y esto, eso está dicho, digamos, te lo estoy citando textual. Entonces, ¿qué pasa? Todas estas élites se van a los organismos internacionales y desde los organismos supranacionales se instalan por sobre los estados-nación y al mismo tiempo se van a las universidades. Y en las universidades empiezan a adoctrinar. Y esos señores que salen de Yale, que salen de Cambridge, que salen de no sé qué, se van de CEO a las grandes empresas, a las corporaciones transnacionales. Y ahí les enseñan voy a complicarlo todavía más, esta ideología neomalthusiana, que es que somos demasiados en el planeta. Y de ahí entonces, señores como Rockefeller, como Warren Buffett, todos los que están sentados en Davos dicen, no, necesitamos un nuevo orden mundial. Y si tú vas al libro de Klaus Schwab, que es el que dirige el foro de Davos, Porto Davos, una mezcla de Porto Alegre con el foro de Davos, él te lo dice en la cara, te dice que tenemos que acabar, y de esto que estoy hablando yo, habla Jordan Peterson, Neil Ferguson, habla toda la academia y toda la intelectualidad liberal, clásica, libertaria del mundo, pero en Chile es como que no, eres conspiranoico, no, es cosa de, prende ahí y ves que todos estamos preocupados por esto. Me parece que también en Chile hay una especie de ingenuidad, como lo que te planteaba antes, en el sentido de que se acogen todas estas políticas pensando que es lo correcto, que esta es la manera de hacer una sociedad inclusiva, incluso desde sectores políticos que debieran ser de oposición a estas ideas, las han abrazado pensando de que no, pues cómo, nosotros no vamos a ser los discriminadores, pero esto no tiene nada que ver con los valores universales de la discriminación o de tratar de incluir a quienes son diferentes. Esto es en otra área, esta es otra fase. ¿Te parece que el mundo político no ha despertado? El mundo político que debería despertar, los quienes toman decisiones, quienes legislan, nosotros acá lo estamos conversando, ¿te parece que han sido ingenuos o se dejan arrasar porque no tienen idea los objetivos, lo que está pasando al otro lado? Yo creo que hay varios puntos que estás tocando ahí. Primero, hay una economía del pensamiento en que en lugar de investigar, porque mira, nosotros estamos hablando de esto y yo le pregunto a quienes nos están viendo, ¿por qué estamos hablando de esto nosotras? Si nosotras no somos pediatras, no somos psicólogas, no somos, bueno, porque este ya se transformó en un tema político y un tema que nos importa a todos. Entonces yo fui a investigar. Fíjate que esta idea que le dicen a los padres con niños con desórdenes de disforia, digamos, ¿no? De que o tu hijo transita y le hace una terapia afirmativa o se suicida. Mentira. Quiero citarlo acá para que quede bien claro, ¿ya? El Centro Nacional de Información Biotecnológica publicó un artículo en inglés, yo lo traduje, se titula El riesgo de suicidio y autolesiones tras la cirugía de reafirmación de género. Ellos hicieron un estudio enorme y llegaron a la conclusión de que quienes se hacen estas cirugías tienen un 12,12 veces más probabilidad de suicidio y de autolesiones que quien no se lo hace. Quiero dejar de partida eso claro para que sea algún... Ahora, ¿qué pasa con los políticos? Yo creo que eh, la... siempre, Nicole, es más fácil hacer el mal que hacer el bien, porque hacer el bien supone, lamentablemente, que entramos en un tema espiritual, supone salirse de uno mismo y realmente preocuparse de aquellos a los que le está haciendo el bien, a ver si es que sí o si es que no, no tragarse una cosa. Te voy a poner un ejemplo muy breve. Yo estaba en campaña apoyando a un candidato, entramos a una casa que se caía a pedazos, había una señora con tenían piso de tierra la casa, con una guagua con macrocefalia, en brazo, ¿ya? Yo tenía unos 25, 24 años, llovía, se chorreaba todo, los colchones estaban contra la pared y tenían un caldero, ¿ya? Un brasero con brasas para calentarse, o sea, no tenía, imagínate lo tóxico, todo es una guagua con macrocefalia, una señora que parecía de 70 y seguro tenía 50, no sé, una cosa acá, en Chile. Entonces yo le digo, señora, yo tengo una estufa a gas que me sobra, yo se la voy a traer. No, me dice, no me la traiga nada. Entonces le digo, ¿cómo? Pero sí, a ver, no se preocupe, yo le compro también el balón de gas. No, 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 mijita, no, no me la traiga nada, muchas gracias. Entonces cuando yo insisto por cuarta vez, ella me dice, ¿sabe qué es lo que pasa, mijita? Que si usted me trae la estufa, ¿sabe lo que va a hacer el Juan? El Juan la va a llevar al persa, la va a vender la llave. Y con esa plata va a tomar la semana completa y me va a sacarme la remugre, dejémoslo así. Entonces, cuando uno quiere hacer el bien, yo ahí dije, claro, yo me quería sentir tan linda conmigo misma, haciéndole el bien, regalándole la estufa a la señora que necesitaba. El punto es que todos estos políticos que no tienen autorreflexión, que no están cuestionándose si efectivamente están haciendo el bien o no, cuando legislan, se dejan porque es más cómodo.
Nicole, es mucho más cómodo decir, no, pero si esto le va a hacer tan bien, qué bueno integrar a los niños. Viejo, estás promoviendo el suicidio de esos niños, ¿sí? Ahora, Vanessa, ¿cómo se entiende o cómo se explica que la incorporación de la ciencia en esto? Habla la sociedad tanto, hablan los doctores. Acá mismo en Chile, después del reportaje de Sabine Drysdale, una periodista que fue después entrevistada en el Radio Bio Bio, la primera que levanta este tema, teniendo el testimonio de padres, em, salieron algunas sociedades médicas a decir que el reportaje tenía desinformación. A mí me parece que el reportaje es bastante objetivo, son lo que le pasó a los padres con algunas estadísticas. ¿Cómo se entiende entonces la incorporación de la ciencia? Porque aquí es donde la gente se entrega de una manera mucho más fácil, ¿no es cierto? Es decir, la ciencia no se supone que es neutra, no se supone que la ciencia está para la salud, para mejorar la calidad de vida de las personas, entonces uno dice, bueno, la ciencia no puede ser mala, no puede ser nociva, y acá es donde la gente se entrega y dice, los que están equivocados son los que están hablando lo que nosotros estamos hablando. Oye, esa es la gran pregunta. Mira, yo acá solamente les quiero recomendar este libro que ya, Atrapado en el cuerpo equivocado. Y aquí se explica cómo se metió la extrema izquierda con el título, porque hay psicólogos que son de extrema izquierda, hay psiquiatras que son de extrema izquierda, hay psiquiatras que se tragan todo este cuento de que nosotros somos seres sexuales y que las guaguas sienten deseo sexual por los padres y que lo creen de verdad. Hay psiquiatras que creen de verdad que una guagua, si tú le tocas la oreja, siente deseo sexual, ¿sí? Eso es el concepto del perverso polimorfo. Y el woke lo que quiere hacer es deconstruirse al punto de volver a sentir como cuando era guagua. Ahora, acá te habla de cómo cambiaron la terminología. La terminología original, por ejemplo, ahora Perú tiene más o menos esta terminología, porque Perú acaba de declarar la identidad transgénero un problema mental. Y siempre fue tomado así. Nunca fue tomado como que, sí, tú naciste así, este es un tipo de vida normal. No. Perú dio toda, esto fue dentro del mes pasado, dio toda la ayuda posible, pero ayudémoslos como lo que corresponde. Ayudémoslos como que esta identidad transgénero es un problema mental. No es una cosa normal a afirmar, es un niño que te pide otro tipo de atención y no es la atención afirmativa de ir a castrarte, ¿sí? Eso es una cosa. Después hay un negocio, Nicole, con esta cuestión. Se piensa tú que de aquí a 2030, todo lo que es la industria de los bloqueadores hormonales y las operaciones de cambio de sexo solo en Estados Unidos son 5.000 millones de dólares. 5.000, sí. 5.000 millones de dólares. O sea, solo en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hoy día están puestos, en ese mismo reportaje que tú citas de Bio Bio, hay un señor de apellido Tapia que se hace cargo de la transición de los 600 y tantos niños. Bueno, ese señor es como es a esa organización de transición, como Boric es a lo de ese número 4 que es el de la educación 454. Es un señor que se dedica a las páginas web. Es un diseñador web que está guiando a los niños para que transicionen. Ese es el nivel de esta cuestión y donde tú te encuentras, efectivamente, aquí quiero decir una cosa. Hoy día esta es la amenaza para los niños. Yo tengo 3 hijos, los tuve muy joven, y la amenaza en la época de mis niños era la sobremedicación con Ritalin. Tú tenías un 50% de los cabros en el colegio drogados. Es cierto que hay niños que necesitan una ayuda, pero resulta que al parecer el mundo médico hace rato se olvidó del juramento hipocrático y por lo tanto yo tuve que dar una pelea feroz para que a mis hijos no los drogaran. Feroz. Entonces, cada etapa, y me imagino que ahora siguen con eso en paralelo, digamos, ¿no? Cualquier cosa es déficit atencional, entonces te tiene que drogar al niño. Ahora, Vanessa, hay una diferencia entre apoyar o tener políticas públicas para sostener personas que efectivamente puedan tener transfobia de género en el futuro, no a los 3 años, pero distinto es motivar a aquello. Y acá es donde se mezcla también, me imagino, con las ESI, educación sexual integral. Es decir, no solamente tenemos un tema médico de ir a un doctor y que te dice, no, usted su problema no es la adolescencia, su problema es que tiene transfobia de género, sino que además hay un impulso, hay una educación para que se moldee la mentalidad de los jóvenes y de los adolescentes y de los niños a través de la ESI. ¿Te parece que
¿Sabes tú, sí, de qué manera está funcionando la ESI en Chile y si efectivamente van de la mano con lo que estamos hablando de la transfobia de género y de la política de terapia hormonal? Mira, la ESI es la herramienta en educación para implementar esta concepción antropológica de que somos sujetos sexuales, ¿ya? Entonces está todo de la mano. Si tú dices que eres un sujeto sexual, luego lo más importante en la vida no es ser buena persona, no es sacar un título universitario con talentos detrás, porque hoy día prácticamente se compran y se mandan a imprimir. No es que tú hayas dado lo mejor de ti, seas la mejor versión de ti. No. Lo que importa es que tú tengas una definición, una autodefinición entre lo que ellos llaman género, que no existe, y el sexo biológico. ¿Ok? Entonces, si tú lo piensas así, que eso es lo más importante para un ser humano, definir eso. O sea, un niño, mientras antes lo defina, ¿no es cierto? Antes logró resolver un problema gravísimo, sin el cual no se puede vivir. ¿Ok? Ahora yo te digo una cosa. La ESI, que es la herramienta educacional que no está implementada en Chile porque no ha sido aprobada por el Congreso, ¿ya? Pero se está implementando igual en toda la genitalización de nuestra vida común y también en el avance de esta ideología por parte de los colegios. O sea, a ver, los colegios no implementan ESI porque se los mandata el Congreso. Los colegios implementan ESI porque están metidos en este baile, ¿ok? Perdona, y Entonces, se tú, mezcla con la educación sexual, además, ya no se trata solo de enseñar a tus órganos sexuales, tampoco método anticonceptivo, sino que a través de la educación sexual que efectivamente tienen los colegios se está implementando esta mirada de género, sexualidad integral. Yo entiendo y yo quiero que tú me compartes si tú tienes más información. Hay colegios que a niños muy pequeños se les está preguntando cómo se sienten. Es decir, entonces sí se está implementando de alguna manera esa mirada de la educación sexual de los niños. Niños estamos hablando de primero básico, en algunos colegios que en estas charlas les preguntan, ¿y tú te sientes realmente hombre o mujer? Una cosa así. ya, yo te voy a hacer para que la gente entienda el efecto que tiene sobre los niños. Imagínense que yo a un niño le pregunto, ¿tú estás seguro que esos son tus padres? ¿No será que te habrán adoptado? Cuando nosotros éramos chicas y alguien de los hermanos se enojaba, nosotros decía, Ponía a llorar, adopta, adopta, no sé, una cosa así, ¿no? así. Imagínate que tú a un niño de 3 años le pones esa pregunta. Le destruiste la vida. Simplemente, y lo haces en una sala de clases, abusando de tu autoridad, donde está completamente desprotegido frente al adulto. Lo que pasa, mi querida Nicole, es que ESI es lo opuesto de educación sexual, porque la educación sexual se basa en conocimiento científico. Habla de un hombre y una mujer, se hace cargo de nuestra realidad biológica y nos enseña cómo funciona nuestro cuerpo. ¿Sí? Eso es a lo que volvió el gobierno de Gran Bretaña, prohibiendo el término género, y dijo de ahora en adelante solo ciencia. La ESI es anticientífica, porque tú, ¿qué es lo que pasa? Primero, ¿para qué le haces esa pregunta a un niño? Lo destruiste psicológicamente. O sea, si un adulto viene a hacerle esa pregunta a un niño, ya lo destruyó psicológicamente, que es lo mismo que decirle, ¿estás seguro que es tu mamá? No sé, no te pareces mucho, ¿eh? Una cosa así. Le introdujiste un problema para el cual el niño no tiene ninguna madurez psicológica de hacerse cargo. Si yo aquí no necesito ser psicóloga, esto es sentido común, ¿sí? Y luego, ¿qué es lo que hacen? Empiezan, porque ¿cómo descubres tú si es que naciste en el cuerpo equivocado? Masturbándote. Entonces la ESI trae prácticas masturbatorias para los niños desde el prekinder en adelante. Y el que no me crea, métase. A ver, más de 240 colegios en Inglaterra enseñaban a masturbarse y sexo anal a niños de menos de 9 años de edad. Entonces, porque tú tienes que descubrir, eso es lo más importante, no que aprendas matemáticas. Tú vas al colegio ahora a descubrir si naciste en el cuerpo equivocado, no aprender matemáticas. Es decir, te destruyen psíquicamente. Ningún niño tiene barreras en contra de esto. Es imposible. Y entonces tú tienes el homo natura, el nuevo hombre. ¿Hay cachado que los comunistas siempre han querido tener un nuevo hombre, parir un nuevo hombre? Bueno, el nuevo hombre es el esquizo. Y el esquizo es el esquizofrénico. Y eso está en Deleuze y Guattari, lo describen así tal cual. ¿Y cuál es la gracia de una persona que está así, con una situación de perturbación mental tan grande, de la enfermedad que significa lo que te introduzcan esto?
esa persona no es un sujeto funcional al capitalismo. Esa persona no es funcional al capitalismo. Está destruyendo el capitalismo desde la destrucción de la psiquis de la gente. Es así de perversa esta cuestión. Y si no me quieren creer que estas cosas se pueden hacer, vayan y revisen el caso del nacionalsocialismo en Alemania, por favor. ¿Te acuerdas cuando la ministra Toá era alcaldesa de Santiago y sacó este libro sexual, que para varios fue como una anécdota, y repartieron ahí en colegios de la Municipalidad de Santiago este libro con métodos de masturbación? Esto estamos hablando de 2010 hasta más o menos 2016. Métodos de masturbación, qué se podía hacer con el semen, situaciones además que ni siquiera tenían ninguna evidencia científica. Bueno, y eso quedó ahí nomás como un escándalo, después se retiró el libro, pero me parece que por ahí viene la mano, ¿no? Es decir, entender que al final empiezan a sexualizar de esta manera a los alumnos metiéndoles información o metiéndoles conceptos que son funcionales, ¿no es cierto?, a lo que tú estás explicando. Sí, lo que pasa es que acá, mira, todas las civilizaciones se estructuran sobre la base de la aparición de un orden social, ¿ya? Entonces, tú tienes la esfera pública, la esfera social, la esfera privada y la esfera íntima. La íntima es la última en surgir con el cristianismo, ¿ya? Entonces, qué es lo que divide estas esferas? Hay cosas en la esfera pública que tú vas a hacer ahí y que no las vas a hacer en tu intimidad. Y hay cosas en tu intimidad que tú no vas a hacer en la esfera pública, ¿verdad? La desterritorialización, cuando ellos hablan de desterritorializar, busquen a la Irina Caramanos, de lo que se trata es de destruir la división de estas esferas. ¿Por qué? Porque solamente bajo un régimen totalitario, porque estos gallos son de mentalidad totalitaria, no nos olvidemos, marxismo puro y duro, nacionalsocialismo es marxismo también, es socialismo, ¿no? Esta gente quiere instalar siempre el poder en lo más nimio de la vida de los seres humanos, que se ejerza el poder que ellos quieren. Entonces, ahora, ¿qué es lo que ellos hicieron? Ellos genitalizaron la política, es decir, hablan de persona menstruante en el Congreso, perdona, yo nunca pensé que en la esfera pública se iba a hablar de la menstruación de las mujeres. Genitalizaron la política y politizaron los genitales de los niños. Si así de dramática esta cuestión. Entonces ya no hay esferas. Todo lo íntimo es susceptible de ser politizado. ¿Te das Exacto. cuenta? Y con eso tienen su totalitarismo. Ese es el punto. No va a haber nada de nuestras vidas si nosotros seguimos dejando avanzar cuestiones de Samudio, violencia de género y todas estas cuestiones, nada en la que los políticos no se puedan meter. Van a poderse meter en todo lo que está al interior de tu casa, con tus hijos, en tu intimidad contigo mismo. Esto es el totalitarismo más brutal. Yo ni siquiera para la revolución cultural de los chinos vi una cuestión así y la estudié harto. Esto es lo más impactante que he visto en mi vida. Y nos está pasando, pero nos tienen como la rana en la olla y van de a poquito. Y como por mientras no se ve el proyecto político que hay detrás, no se entiende que No esto se es entiende. política, no se entiende, por eso estoy escribiendo el libro, Sí. que estoy escribiendo para aportar esta visión, no se entiende que es política, entonces pasa colado. Claro, y el rol de los padres, Vanessa, cómo han producido padres desorientados, padres que dicen, bueno, si la medicina me dice que esto es así, tengo que aceptarlo, padres que tienen cierta noción de que algo está mal, pero que a la vez no tienen el poder, no tienen las herramientas para contrarrestar esto que es una máquina muy potente, donde no solamente está además la posición de los colegios, bienvenido esto, a aceptarlo, sino que después además vas al doctor, vas al psiquiatra, vas al psicólogo y te guía por ese camino. ¿Qué pueden hacer los padres? Padres que además a través de esta ley entiendo que pueden ser judicializados si se oponen a que, por ejemplo, un hijo menor de edad inicie una terapia hormonal para inhibir las hormonas sexuales. Cuéntame un poco tu visión, tu manera de ver la reacción que han tenido los padres, o ha sido una reacción lenta, o han despertado poco, o todavía hay también pasividad con respecto a lo que está pasando. Es súper complicada la pregunta sobre los padres porque la verdad es que a mí me da la sensación eh, de que en el vínculo con los hijos hay ya un deterioro muy importante de ese vínculo, los padres con los hijos. Los padres de alguna manera hoy día
eh, han perdido un poco el norte respecto de... Yo siempre le decía a mis hijos, mira, primero la salud física, primero tu salud, primero tu salud, después la salud emocional, besos, abrazos, apretujen, etcétera. Luego, un pensador, porque no quiero a alguien que repita lo que yo creo, quiero que alguien que piense por sí mismo. Claro. Lo demás, eso de ir al fútbol, de la sociedad, de que el amiguito, que la cuestión, sorry, no tengo tiempo. ¿Cachai? Entonces, qué bueno hubiera sido tener tiempo para eso también, pero en el fondo, ¿qué es lo primero? Y por eso me preocupé tanto con el Ritalin, porque el Ritalin tiene efectos colaterales tremendos. Por eso, lo primero es la salud física de tu hijo. Mientras esté sano, puede cambiar, puede mejorar, puede hacer muchas cosas. El día que tú a una niñita, vean el caso de Collie Cole, que es una de transicionista, hay que traer a los de transicionista. Nosotros estamos armando una fundación con ese objetivo, ¿ya? Para traer a los que detransicionan. Vean el caso de Ollie London. Se hizo más de 30 cirugías. Y él tiene un libro que lo publicó que se llama Gender Madness, la locura del género, ¿no? Entonces, primero que todo hay que informarse. Segundo, hay que volver a conectar con los hijos. Tercero, esa reconexión con los hijos tiene que pasar por un diálogo que deje al lado el teléfono, que deje al lado las pantallas, porque las pantallas son otro gran problema acá en los niños. Pablo Muñoz Iturrieta, el mismo que te tengo acá, escribió un libro, apaga el celular y prende tu mente, una cosa así se llama, que lo tengo ahí. Bueno, los efectos que está teniendo sobre las cabecitas de los niños, la sobreexposición, nadie dice, oye, pero vívele todo, no, pero la sobreexposición y además que todo, como se ha genitalizado el insumo a través de las redes, entonces los niños empiezan a normalizar todo lo que es esta pseudopornografía con niveles un poco más bajos que se transmite a través de las redes. O sea, mis hijos tenían permiso para ver 2 horas de tele a la semana, porque además le iba pésimo el colegio. Bueno, pero muy medido. Y cuando nosotros nos preguntan, oye, ustedes los Kaiser, mi mamá no nos deja ver tele. O sea, así de simple. Y cuando a mí me decían, es que me aburro, no, se aburren, listo, invéntate algo. Y hoy día me dicen, gracias, mamá. Gracias porque por ti que hiciste eso, es que me aburrí y se me ocurrieron buenas ideas y hoy día tengo la creatividad que tengo. Claro, yo comparto contigo la visión que tengo con respecto a los padres, que les han quitado la potestad a los padres de poder decidir sobre sus hijos. Se ha medicalizado mucho la relación de los padres con sus hijos y me da la impresión de que los padres, la familia en general, han entregado esa potestad, se la han entregado al mundo de la psiquiatría, al mundo de la psicología, es decir, se lo entregan para que yo no puedo más con este niño. Algunos será por comodidad, pero otros también porque hay una tendencia. Uno vive en un contexto, uno vive en una dinámica y a veces es muy difícil cuando tú tienes también desde la directiva escolar y tienes también a los otros padres diciéndote, bueno, no, pues lo que hay que hacer es instalar a este niño en el psiquiatra, en el psicólogo, lo que sea. Es difícil contrarrestar ese tsunami. Siento que los padres han perdido el, han perdido el poder que tenían de educar a sus hijos, además, bajo sus instintos. Todo hay que medicalizarlo o preguntar o tiene que haber una orientación. No hay nada mejor que un hijo que nazca con el instinto de sus propios padres, incluso con padres que se equivocan, pero siempre ha sido así, ¿no? Y esa es la manera en que uno crece y uno madura. Pero son tiempos en que eso ha sido entregado a otra esfera, a ti que me contabas y nos explicaba sobre la esfera, Vanessa. Yo no sé si tú compartes eso. Y eso significa entregarle un gran poder a todos quienes finalmente determinan políticas públicas y todo lo que estamos conversando hoy. Sí, tocaste una palabra clave. Primero que todo, la palabra instinto. Yo trabajé en eso durante 15 años. ¿Por qué? Porque las fuerzas vitales, las fuerzas que están a la base de nuestras acciones, los instintos, el instinto de autoconservación, el instinto maternal. ¿Cómo crees tú que queda esa fuerza psíquica a una niñita que que tú la educas en el marco del feminismo de ahora? El hombre es el malo, aborta al macho, pateando muñecas. Tú lo que estás haciendo es destruir el instinto maternal de esa niñita. Cuando tú a un niño, en vez de dejarlo que goce de su infancia de forma inocente, le destruyes la inocencia y lo llevas a hacerse cargo de una problemática que no existe de partida, por eso es que no tiene solución, de una problemática salvaje, estás ocasionando la disforia en él. Entonces tú a ese niño le estás
destruyendo el instinto de autoconservación. Entonces tiene gente frágil, débil, que no se reproduce, fácilmente manipulable. ¿Y qué es lo que pasa con los padres en este contexto? Primero que todo, aquí hay que acabar con la jornada escolar completa para aquellos padres que pueden tener a sus hijos en la casa. Porque la jornada escolar completa fue una medida buena, pensada para las madres que tenían que trabajar todo el día y que no podían hacerse cargo de sus niños porque no tenían la situación económica para hacerlo. Pero cuando tú tienes un niño 8 horas en el colegio y las escuelas son capturadas por este tipo de colonizaciones ideológicas para ir con el Papa, entonces tú le estás entregando literalmente a tus hijos para que los transformen en la guerrilla. Mira lo que pasó con el Instituto Nacional. Oye, si yo no estoy aquí inventando, no, 18 de octubre, ¿quién hubiese sido ese golpe de Estado? Porque dejemos las protestas de lado, veamos lo que fueron las quemas de las estaciones de metro, 72 estaciones de metro, eso no lo quemó un chileno que tenía guardado un acelerante en su casa. Ya, entonces, hagamos cargo de que todo lo que pasó ahí, ¿cómo empezó? Con los cabros del Instituto Nacional saltándose los torniquetes. Entonces, ya, ya sabemos que eso funciona. Ellos, la educación está capturada por la extrema izquierda. Y la extrema izquierda está haciendo con los niños lo que quiere. Y nosotros más encima los tenemos en jornada escolar completa. Y no me digan que en los colegios privados no pasa eso. ¿No es cierto? Porque, por Dios, uno escuchaba al cura Berríos, que hoy día ¿m? Y que llevaba la batuta en cuanto colegio, de como le llamaba él, la Cotamil, etcétera, con su discurso de la desigualdad y el este y el otro. Miren, miren lo que pasó a propósito de la genitalización que estamos hablando. Entonces, esto es transversal. Y luego lo que los padres tienen que recuperar es su propio instinto, es su propio instinto de decir, a ver, ¿qué es lo más importante en mi vida? Sí, es increíble. ¿Cómo vamos Sí, a observar y a presenciar tranquilos que estén destruyendo a nuestros hijos? puntualmente con la disforia de género, yo, después del reportaje de la periodista y antes de hacer esta entrevista, Vanessa, eh, a través de algunos colegas periodistas que tengo, me puse en contacto con algunas familias y me decían, eh, yo sé que mi hija, por ejemplo, no tiene disforia de género, tiene otros problemas a lo mejor, o incluso es parte de la adolescencia, hay adolescencias que son más traumáticas que otras. Lo tengo claro, estamos hablando de una niña en este caso que no tiene todavía la edad plena de la adolescencia, porque está entrando, tiene 10 años. Ella es mujer, pero resulta que al momento de consultar, porque le estaba yendo mal al colegio, porque ahora siempre hay angustia en los niños y bueno, todos son derivados, al momento de consultar, el enfoque de la profesional fue disforia de género. ¿Qué herramientas tengo yo? Me dice, para decirle a la profesional que está equivocada si se supone que salió de una universidad y se preparó. Y acá viene mi pregunta, ¿qué pasa con la formación en las escuelas, Vanessa, con la escuela de psiquiatría y con las escuelas de psicología? ¿También están capturadas por esta mirada y este enfoque de género? Claro, la redefinición del género y de la disforia, digamos, aquí está en este libro y está citado cómo se redefinió con un enfoque absolutamente postmarxista. A mí me gusta hablar más de progresismo y de nueva izquierda que de postmarxismo, porque da la sensación que hubiera pasado. Muy antiguo. Lo que puede hacer esa madre, primero que todo, a ver, yo no sé qué pasa con los padres hoy día, porque a mí antes que me toquen un hijo, yo estoy dispuesta, digamos, a transformarme, como diría Johanna, en Gengis Khan, ¿ya? O sea, no hay posibilidad de que me toquen un hijo. Eso, yo tuve que dar unas peleas feroces también contra neurólogos, contra todo, porque querían medicar a mis hijos, ¿ok? Entonces, primero es eso, la actitud. Y si hay que sacar del colegio y si hay que irse a vivir en medio de la nada, o si, no sé, yo por mis hijos todo, tengo ese instinto muy fuerte. Lo segundo es, a ver señora, usted entonces explíqueme por qué Inglaterra, por qué Dinamarca, por qué Suecia echaron para atrás con esto. Explíquemelo. Lo tercero es, esto significa que, porque vayan con los testimonios de la gente que ha detransicionado. La gente que ha detransicionado, ustedes la pueden googlear, Collie Cole. Por favor, oigan a esa niña que a los 20 años ya no tiene mamas, que le quedó mutilada de por vida, que recorre Estados Unidos diciendo, por favor, paren con esto. Porque si nosotros dejamos que esto siga de partida, son sus hijos, digamos. Yo, los míos están salvados, pero no están salvados mis nietos. Que espero que vengan y que no tengan que nacer en catacumbas, digamos, ¿no? Eh, tenemos que hacernos cargo. Si tú, Nicole, mira, yo crecí entre 5 hombres y ellos podían hacer todo lo que se podía hacer.
Y yo tenía todo prohibido. ¿No crees que si a mí me hubieran dicho de chica, oye, yo creo que tú en realidad naciste en el cuerpo equivocado, no hubiera dicho, sí, yo nací en el cuerpo equivocado, porque a Johannes lo dejaban ir a la esquina caminando solo y a mí no. Y eso a mí me enojaba mucho. Exacto. Entonces, perdón, pero siendo niña, yo el otro día lo hablaba con otra amiga que me decía, y somos muchas, ¿ah? Que me decía, si a mí me hubieran dicho que nací en el cuerpo equivocado, en esa época en que yo me miraba y me encontraba horrible, hubiera preferido ser hombre. ¿Cachai, o no? O sea, es que esto es aplicar sentido común y lo que los padres tienen que hacer es ir al informe, es unirse, armar una red. Está Raíz Humana, está Kairos, hay varios centros que están preocupados de esto, Comunidad de Justicia, aquí los mencioné, Raíz Humana, Kairos, Comunidad de Justicia, están con expertos, profesionales, preocupados de esto, ¿no es cierto? Y luego enrostrarle a la persona y decirle, bueno, ¿qué pasa con Gran Bretaña y qué pasa con estos niños que transicionan? Eso es lo que tiene que hacer. Cuando se discutió la ley en el Congreso de la protección del derecho a la identidad de género, que se reconoce, etcétera, también fue una pediatra a hablar y decir que efectivamente no había mucha evidencia, los efectos colaterales, los efectos posteriores, pero a pesar de eso se aprobó la ley y no tampoco hubo mucha contraposición. Eh, ¿Te hace falta que haya un grupo político, Vanessa, en Chile que efectivamente, yo sé que desde esfera pública lo hacen, me imagino que en el Nacional Libertario, donde tú firmaste, lo tienen también, pero estamos hablando de las fuerzas tradicionales del 2019, cuando se aprobó. ¿Te parece que aquí no hubo nunca una contraposición, una nueva postura, no hubo el contrapeso que se necesita en el poder para tener distintas ideas? ¿Todos se sumaron nomás? Y a mí, ¿sabes lo que me sorprende, Nicole? Pues yo he estado con Vox en España y colaboro en su think tank, en su centro de pensamiento, con una columna al mes, y por lo tanto entiendo a la alternativa para Alemania, veo cómo funciona Meloni en Italia, veo a Javier Milei. Ok, Trump es especial, ok, pero esta es la línea. Si sale Trump electo, va a sacar una ley que va a permitir a los niños que transicionaron demandar de por vida a los médicos que los castraron, ok. Entonces, ¿qué es lo que a mí me pasa? Cuando veo a la derecha en Chile, me da la sensación de que hay mucho de comodidad, pero la comodidad tú la puedes tener cuando tú no sufres. Lo que a mí me pasa es que yo no puedo creer, digerir ni dormir pensando cómo se está destruyendo los niños. O sea, si los niños no son sagrados, si nosotros vamos a permitir que les hagan esto, entonces estamos listos para que el ser exterminado. O sea, no, si no nos queda ni eso, no puede ser que los parlamentarios de derecha, Belolio promovió la ESI, no puede ser que los parlamentarios de derecha no se preocupen de cuáles van a ser los efectos en guaguas inocentes. ¿Viste lo de Talcahuano? ¿Viste esos otros niños de Narica? ¿Cómo lloraban cuando les hicieron estas preguntas? ¿Cómo quedaron vomitando, vomitando? Es que hay que ser una persona realmente que solamente te interesa lo tuyo y para eso entonces no estés en política y preocúpate de parar tu olla, hacer tus buenos negocios y eso es legítimo. Pero no te metas en política porque vas a hacer un gran daño. Y aquí estoy quedándome con la versión más suave de lo que Sí. podría decir. Estoy siendo amorosa. Está educada. Vanessa, ¿cuánto poder tiene el activismo de minorías sexuales? Aquí en Chile, además, porque uno lo ve afuera, lo ve en desfile, pero acá en Chile, que es un país pequeño, ¿cuánto poder tiene ese activismo acá? Lo que pasa es que los activismos indigenistas, LGBT, feministas, etcétera, están todos interrelacionados, ¿ya? Y ahora tuviste que Melinda Gates dijo que iba a poner 1.000 millones de dólares a la causa del aborto y la defensa de la ideología de género. Y 2 días después salió el presidente Boric diciendo, bueno, voy a sacar una ley con el aborto libre, ¿no es cierto? Aborto libre significa, creo que era aborto libre, si no me equivoco, pero por ahí va, ¿no? En los países que hay aborto libre, para que usted lo entienda, mi estimado telepensante, la guagua se le corta la cabeza cuando está saliendo del vientre de su madre. Eso es lo que es aborto libre, para que entendamos lo que se promueve. Y además se sepa
también Pero que todas perdona estas... Vanessa, ¿en qué países hay aborto libre? Yo me acuerdo porque en un análisis que hice en el programa con Fernando Villegas hablábamos del tema del aborto y en realidad no hay ningún país que tenga aborto libre, 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 de los países democráticos, digamos, tal cual No, así. no, no. ¿Cuáles Hay son los que ciertos tienen aborto estados, libre? no, es una buena pregunta. Yo sé que hay ciertos estados en Estados Unidos que tengo un amigo que estuvo allá trabajando en contra del aborto libre, así que te lo puedo averiguar, no lo tengo aquí, pero súper bien que me lo marque. Y también tengo una amiga que viene a Australia que dice que pasaron la ley de aborto libre ahora para la pandemia allá. Así es que, pero confirmémoslo, porque esos datos pero eso es lo que significa el aborto libre, y yo lo sé por este amigo que estuvo trabajando en contra, porque es como, te llega el relato y después tú sabes que es una persona profesional, que qué sé yo, pero voy a buscar el dato duro, digamos, ¿no? Pero eso es lo que significa, y toda esta industria del aborto, fíjate que lucra con los tejidos de los órganos de las guaguas, porque eso se vende y se hacen una serie de trabajos de cirugía, etcétera, después con esos tejidos. O sea, eso está en las mentiras que te cuentan y las verdades que te ocultan Y vámonos a los de grandes poderes. este libro acá. Sí. Tú mencionaste a Melinda Gates, que lo tiene todo, ¿no? Digamos, en cuanto al poder económico. ¿Qué ganan estas personas en sus fundaciones con seguir financiando este tipo de política? Por ejemplo, el tema de la mirada de género, la identidad de género, si uno postula con proyectos a estos organismos internacionales, y le pone esa palabra género, lo va a ganar, porque si no tiene la palabra género, no gana. Es decir, fomentan además esa punto de vista con respecto a la identidad sexual. ¿Qué gana una persona? Por ejemplo, Bill Gates, que siempre está como encima de los titulares de que tiene un plan maestro. ¿Qué gana si ya lo tienen todos? ¿Cuál es la idea de seguir financiando estos estudios y este tipo de políticas públicas? Bueno, ellos comparten una ideología. Ellos comparten la ideología neomalthusiana. Malthus planteaba que esto en el 1008 y tanto, imagínate que el planeta tenía recursos limitados y la población siempre iba a seguir creciendo, producto de que, bueno, en esa época no había anticonceptivos, etcétera, ¿no? Y que por lo tanto iba a llegar un momento en que iban a haber unas hambrunas en que nos íbamos a prácticamente extinguir porque el planeta no iba a ser capaz de alimentar. ¿Ok? Y en el 1800, en este momento no tengo el dato, yo soy más filósofa, pero Yo cuando lo sé, escribo lo busco y somos re pocos, muchos menos de los que somos ahora. sí. Bueno, entonces el asunto es que se instaló esta ideología climática, el ecocentrismo, porque estas élites de Puerto Davos y esta gente como Rockefeller, como el príncipe Carlos, el rey de Holanda, etcétera, todos son neomalthusianos, todos creen que somos demasiados en el planeta. ¿Cómo tú reduces entonces la población? Y eso lo han dicho explícitamente, digamos, que por eso es lo que hay detrás de la promoción del aborto, del consumo anticonceptivo. Hoy día de los 211 millones, eso sí me lo sé porque lo estudié ayer, 211 millones de embarazos que se producen al año, 72 se abortan. Entonces, 72 millones de abortos al año. Entonces, según un estudio que te lo puedo mandar. Entonces, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que tienen en común las parejas homosexuales con las personas transgénero, con el esquizo, la gente que simplemente no puede sostener su vida, que necesita, que no pueden tener hijos, que no pueden tener hijos por sí mismos, a menos que adopten o que manden a hacer, con todo esto el transhumanismo que habla Miklos Lukács en su libro Neoente, ¿ya? En el fondo, tú ya no vas a poder por ti mismo tener tus hijos, qué sé yo, sino que vas a tener que ir a una incubadora, etcétera. Bueno, la destrucción de la familia tradicional es una bomba nuclear en la capacidad reproductiva natural del ser humano. El feminismo es una bomba nuclear en el instinto maternal de las mujeres, ¿ya? El progresismo es una bomba nuclear en la masculinidad. Todo hombre masculino es tóxico. El hombre patriarcal, heteropatriarcal, etcétera, etcétera, ahí tienes otro. Entonces, se está construyendo lo que San Juan Pablo II decía, era la cultura de la muerte. Tú desarrollas condicionamientos culturales que hacen que la gente vaya en una determinada dirección. Ahora, el tema de la baja en la tasa de natalidad no solamente es en Occidente, estamos de acuerdo, pero es que resulta que entidades, organismos internacionales como Planet Parenthood, que es de Rockefeller, etcétera,
ellos están en todos los países presentes, repartiendo los anticonceptivos, haciendo los abortos, etcétera. Aquí no se salva ni un país. Y toda esta lógica del feminismo también está muy presente, no en el mundo musulmán, pero está muy presente en todo Occidente. Entonces, piensa tú lo que hizo Joaquín Lavín en Chile, cuando era alcalde. Yo te voy a dar un ejemplo muy concreto de cómo funcionan los condicionamientos culturales para destruir los instintos. Queremos destruir el instinto maternal. ¿Cómo se puede hacer de forma súper rápida? Bueno, con el experimento que hizo Lavín. Lavín trajo unas muñecas robots que lloraban y lloraban y gritaban y gritaban y gritaban y que demandaban permanentemente tu atención. A niñitos de, qué sé yo, 13, 14 años, niñitas, les pasaron esas muñecas robots por un par de días para que experimentaran lo que es ser padres. Es decir, tú experimentas todo lo que es el agotamiento, que te despierten 10 Claro. veces en la noche, esto y lo otro, de ser mamá, pero no el amor, no hay amor en ese vínculo. Si eso no es liquidar el instinto maternal y paternal en un niño, ¿con qué otro fin se hace una cosa así? No, es que fíjate que era para que entendieran lo que es una paternidad responsable. No, acá, perdóname que te diga, pero la casta política entera se está peleando quién, si la izquierda o la derecha implementan esta agenda Claro, globalista. y suma el otro factor además que tiene que ver con las crisis. Vivimos en tiempo en que todas las instituciones, los organismos internacionales plantean crisis permanentes, que el cambio climático, que la crisis del mundo, entonces, ¿qué joven va a querer traer hijos al mundo ya? Ahí sí, con instinto maternal de cuidado, decir, bueno, a este mundo voy a traer hijos, ¿cómo no? Vanessa, yo ya tengo que terminar, si no me retan los auditores cuando me alargo. Em, ¿Cómo explicar todo lo que tú estás explicando sin que se entienda en un Chile liberal de que no significa discriminación a los homosexuales, no significa no entender que hay familias que no se componen, por ejemplo, de madre y padre y tres niños, sino que a lo mejor una madre sola, a lo mejor una pareja de mujeres, o a lo mejor una pareja de hombres? ¿Cómo se puede explicar todas estas ideas sin que digan, bueno, pero es que ellos son racistas o son discriminadores? Te diría que hay tres puntos que se pueden decir fácilmente, al menos lo digo desde mí, como yo lo planteo. No, Uno, pero yo soy perdona liberal. que te interrumpa, nunca interrumpo, pero también te lo pregunto porque tú firmaste por el Partido Nacional Libertario, que ya quiero saber un poquito más, y entonces van a tener una mirada política, van a tener una agenda y seguramente los van a tildar, bueno, no solamente de ultra, sino que además de discriminar, de que no aprueban, como le dijeron en parte en un momento a José Antonio Cast, que quería eliminarle los derechos a las mujeres, hasta el derecho a voto. Escuché por ahí una vez de una manera muy loca. Entonces, también va a haber una mirada de partido político, o ya la tienen de hecho, pero ¿cómo explicarlo? Mira, yo no puedo hablar por el partido, no hay ninguna posibilidad porque el partido todavía no está conformado, así es que tenemos los principios, eso sí, puedo hablar desde los principios del partido. A ver, primero que todo, el libertario es una persona que practica el respeto irrestricto por el proyecto de vida del prójimo. Respeto irrestricto por el proyecto de vida del prójimo. ¿Ok? Eso es ser libertario. Pero ¿quién es el prójimo? Que es capaz de abrazar su proyecto de vida. No es un niño de 3 años. La infancia no corre ahí, ¿sí? Eso es lo primero. Lo segundo, respecto a la disforia de género, señor, si usted le hace una terapia afirmativa a su hijo, está establecido por estudios científicos que usted le está aumentando un 12,12 veces las probabilidades de que se suicide. Así que si usted le quiere hacer daño a su hijo, échele para adelante. Es súper simple, hágase responsable. Porque lo que le están diciendo es mentira. Eso ya está probado que es mentira. Entonces hágase responsable. Y respecto a las familias, yo soy libertaria, Nicole. Y yo creo que como libertaria, acá hay dos cosas que hay que decir. Primero, a mí no me parece que el Estado ande casando a la gente. Claro, O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con la igualdad ante la ley. ¿Ok? Entonces, la realidad de que existen parejas homosexuales es una realidad, así como hay mujeres que solas crean a sus hijos, así como hay familias tradicionales que se mantienen bien. Perfecto, ¿qué tiene que ver el Estado metido en la familia? exacto. Que se salga el Estado y cada uno se case por lo que le guste casarse. El que es católico por la iglesia católica, el que es pachamámico por la pachamama, el que no sé qué, no sé qué. Luego, ¿qué es lo que sucede acá? Sucede que tú tienes que limpiar de toda la ideología de género toda la legislación que se ha hecho en los últimos años. Tú tienes que sacar un proyecto de ley
que nos devuelva al momento anterior a que se introdujera en nuestra institucionalidad la perspectiva de género y todo lo que tenga que ver con esta farsa ideológica de la extrema izquierda. Porque están usando el Estado para transformar nuestra realidad. Esto usó la legislación para crear el nuevo hombre. Entonces es súper simple. Nunca un liberal clásico, nunca un libertario ha tenido problemas con que cada quien en su proyecto de vida. Hay gays que son de derecha, hay trans que son de derecha. ¿Y cómo los tratan? Son los más escupidos, excluidos y maltratados por los grupos activistas que dicen representarlo. ¿Y por qué? Porque esos grupos activistas no están representando una minoría que puede haber sido históricamente excluida, etcétera. Esos grupos activistas están jugando la agenda, se la están jugando por la agenda deconstructiva de la nueva izquierda. No tiene nada que ver con la identidad de si eres homosexual o no, porque si no, no habrían tantas quejas de parte de los homosexuales de derecha del maltrato que reciben de sus pares que están en este tipo de activismo. ¿Y para qué hablar de las mujeres feministas? O sea, si a ti y a mí Claro. nos pasa algo, es como que le pasa a un carabinero, a una carabinera. Ahora, No, jamás. y la mirada desde la derecha con ese homosexual que es derecha o alguna persona o esa lesbiana que es derecha, es que es un igual. Es igual a ti, digamos, no está ahí, no se hace la diferencia en que homosexual será problema de él, pero en ese grupo es un igual. Me parece que esa es la diferencia, el sentarse como Lo con que lo pasa, mismo Nicole, ahí, es que si tú te das no desde cuenta, las diferencias. es que por eso es tan importante la concepción antropológica que tú tienes del ser humano, de lo que tú eres y de lo que son los demás. Si tú no tienes una concepción antropológica genital, hipersexualizada, etcétera, como lo tiene la extrema izquierda, para ti el otro es un igual. ¿Por qué? Porque es una persona con un defecto de virtudes, porque es una buena persona en algunos momentos, mala en otras, porque puede ser criatura de Dios si eres católico, o si eres cristiano, o si eres cristiano cultural incluso, porque es un ciudadano igual que yo. Entonces, el otro me relaciono con la otra persona desde otro lugar, no desde lo que hace en su intimidad. Si su intimidad es suya, no es mi tema su intimidad. Claro, pareciera ser que como el socialismo cayó y no pudieron adquirir el poder político, entonces hubo que adquirir el poder a través de otros métodos, a través de la sociedad. Vanessa, solo para terminar desde el punto de vista político, tú eres directora de Esfera Pública, firmaste por el Partido Nacional Libertario, que es el mismo partido que firmó Johannes. Me imagino que lo vas a apoyar en la candidatura, están recién en formación. ¿Qué pasos vienen para este partido? Tenemos que esperar que el CERVEL nos dé el vamos, lo que esperamos suceda luego, eh, que nos dé el vamos para poder abrir los procesos de inscripciones de militancia y ese es el trámite. Entonces vamos a ver qué tan eficiente y rápido está trabajando el CERVEL, porque, bueno, uno necesita que ellos te den ese vamos para que se abra en la web la posibilidad de que la gente diga yo quiero ser militante del Partido Nacional Libertario, y entonces sumemos los militantes necesarios para podernos constituir, no me acuerdo cuántos son, si 25.000, una cosa así. Creo que en 3 regiones, se parte con 3 regiones, pero yo soy mala para las cosas tan específicas de este tipo, y entonces ya tendríamos partido, pero estamos esperando al CERVEL. Mucho trabajo parece el CERVEL. Antes de terminar, les recuerdo Master Cook, esta concesión de casinos de alimentación con la especialidad de la cocina in situ, esa especialidad que significa mirar cómo se cocinan los alimentos, ver cómo trabajan los profesionales de la cocina y además con una especialidad que me parece además muy importante mencionar. La comida tiene gusto casera, no son casinos con comida que saben a plástico, o que el menú es siempre el mismo, da lo mismo el menú que haya porque al final los olores y los sabores son siempre iguales y con una gratísima atención de su gente. ¿Ha visto ese comentario de no voy al casino porque te miran con cara de poto, te atienden mal? No, con Master Cook usted va a tener una grata atención y va a comer como en casa. Ventas arroba mastercook.cl, www.mastercook.cl. Dígales el tamaño que tiene en su empresa, cuénteles cuántos empleados tiene y vea de qué manera Master Cook puede ser la concesión de su alimentación. Vanessa, muchísimas gracias
por estar hoy en mi programa. El tema de esta agenda de género es muy complejo, se mezclan tantas esferas, me gusta, voy a empezar a repetir la palabra esfera, se juntan tantas esferas en un mismo tema y puede tener además grandes consecuencias que es complejo explicar. Yo creo que acá nuestros auditores van a quedar contentos con la manera en que tú enfocaste este tema para entender que no es baladí, que no es un tema científico de doctores, sino que es bastante más profundo. Vanessa Kaiser, muchísimas gracias por estar en la entrevista de Nicole Rodríguez. Un abrazo, Nicole, y a todos los que te siguen. Chao. Nos vemos el próximo miércoles. Chao, chao.